las perspectivas sobre las elecciones en Estados Unidos. Y este es nuestro segundo encuentro. Estamos aquí con nuestro profesor entrevistador, Juan Pablo Ligmayer, y tenemos como invitado nada menos que a Diego Golombek. Yo les cuento para los que no participaron de nuestra reunión anterior, este ciclo está pensado como un espacio amable, un espacio de diálogo y un espacio de encuentro entre las ciencias sociales, Flaxo es Ciencias Sociales, y la comunidad. Estos encuentros son gratuitos y desde la organización de estos eventos tratamos de un poco formar comunidad, ¿no? Y charlar sobre temas que nos interesen. Tratamos de no ser arrastrados por esta vorágine que estamos viviendo todos los días, por lo menos aquí en la Argentina. Y bueno, y tomar, como lo dice el título del ciclo, tomar un poco de aire para conversar, para estar tranquilos. En la sesión anterior, realmente esto funcionó como una charla. Y la charla es antecedida por una entrevista. Nosotros vamos a escuchar una entrevista de aproximadamente 40 minutos, que la va a hacer Juan Pablo y va a entrevistar a Diego, y luego vamos a abrir el espacio para preguntas, para que todos ustedes puedan preguntar, participar, y lo que buscamos es que esto sea una conversación. Así que ojalá que esto funcione tan bien como funcionó la vez anterior. Bueno, para quienes no lo conocen, Juan Pablo Ligmayer es, bueno, profesor de la maestría en Ciencia Política y Sociología de Flaxo Argentina. Es el dueño de este encuentro, es un ciclo que se le ocurrió a él. Él tuvo la iniciativa y estamos muy contentos por cómo vienen funcionando estos encuentros para nosotros en estos tiempos que estamos pasando, que son bastante difíciles. Es doctor en gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra, donde fue discípulo nada menos que Ernesto Laclau. Fue rector de la Universidad de San Pablo Tucumán y profesor invitado de las universidades de Essex, Oxford, Quilmes, San Andrés y El Salvador, y se desempeñó como ministro de Educación de la provincia de Tucumán. Y nos acompaña nuestro invitado, Diego. Estamos muy felices de que estés con nosotros acá. Es Diego Golombek, todos lo conocen, él es uno de los divulgadores científicos más importantes de Argentina, es doctor en ciencias biológicas, profesor plenario de la Universidad de San Andrés e investigador superior del CONICET. Y la charla de hoy, la entrevista, va a ser sobre ciencia y política. Así que le doy la palabra a Juan Pablo y comenzamos con la charla. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Un verdadero placer recibirlos acá en este ciclo Aire, como bien mencionaba Paula, de algo que pertenece, que forma parte del conjunto de actividades para pensar la sociedad, para pensar la política, para pensar la cultura, para pensar el presente y el futuro que tiene Flaxo Argentina, en este caso con un ciclo de charlas que, bueno, como bien se señalaba, tiene esta idea de ser un respiro, de poder salir de lo que nos sumerge día a día en la cotidianidad y tener una perspectiva distinta, poder pensar cosas que al fin y al cabo hacen nuestra vida cotidiana, pero que tienen un carácter que nos permite verlas desde una amplitud que nos explica también como seres sociales y en conjunto con problemáticas y esperanzas también que tiene el conjunto de la sociedad. Uno de los factores claves en poder pensar colectivamente es sin duda el conocimiento. Todos los pensadores a lo largo de la historia han puesto el énfasis en que es un hecho colectivo. El conocimiento es un hecho colectivo por la propia función que tiene en ello el compartir información. Naturalmente, dentro de lo que es el conocimiento, la ciencia en particular ha operado, ha jugado un lugar central, absolutamente central, en lo que se llama el desarrollo de la humanidad. Hoy tenemos con nosotros a Diego Golombek, que le ha dedicado su vida a ambas cosas. Por un lado, a hacer ciencia, a construir, a producir conocimiento, a ir más allá de lo que se llama las fronteras del conocimiento, buscando que la investigación pueda abrir nuevos caminos, pero también a contar lo que significa hacer ciencia. Esto de divulgador, ¿no?
algo tan importante para despertar las vocaciones y alguien que, bueno, ha generado también a través de series editoriales como Ciencia que Ladra un conjunto de eh, debates que han ido más allá de la comunidad científica para llegar a la comunidad en general. A esos debates lo invitamos hoy y bueno, con mucha generosidad ha aceptado. Quería preguntarte, Diego, ciencia política, como dice el título de esta charla, tiene en el medio la letra I, ciencia y política. Eh, Habitualmente se entiende que hay una disciplina llamada ciencia y política. Ahora bien, es inseparable el avance de la ciencia de procesos políticos. Aparentemente, así lo muestra la historia, del mismo modo que también la ciencia ha tenido y seguramente tendrá connotaciones o lo que se llama usos políticos. La pregunta concretamente es si vinculamos estos dos términos, ciencia y política. ¿Cuánta ciencia te parece que hay en la política? ¿Es algo que se pueda prever? ¿Es algo que se pueda planear? ¿Es algo que se puede hacer, como se dice, de manera profesional? ¿Y Bueno, cuánta política hay en la ciencia? perfecto. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y Paula por la invitación. Un placer participar de aire, de tomar un poco de aire que también nos viene en estos momentos. Y sobre todo esto de hablar de ciencia, política y sobre todo de I, que me parece que es lo que le da el gusto particular a este diálogo. Y claro, si vos hablas de A y B, tenés que hablar de la influencia de A sobre B y de B sobre A. Y las dos existen, sin duda. Empecemos por tal vez la más obvia, ¿no? ¿Qué le aporta la ciencia a la política o cuánto de ciencia hay en la política? La puedes abordar de distintas maneras. Las dos son una forma de organización. La política son una forma de organización social, si así lo querés, y la ciencia es una forma de organizar el conocimiento, de que el conocimiento no sea algo completamente disperso, sino que se organice con un método particular, que básicamente se trata de una mirada muy especial sobre el mundo, una mirada curiosa, juguetona, una mirada sin principio de autoridad. La autoridad es aquel que dice que algo es verdad de acuerdo a quien lo diga. Si esto es verdad, pues lo dice tu viejo, o lo dice tu jefa, o lo dice la maestra, o lo dice el papa. Bueno, en ciencia no es así, ¿sí? Entonces, desde la ciencia hacia la política, hay un aspecto que en algunos lugares se ha abordado mucho, en Argentina lamentablemente no tanto, que es aquel en el cual la ciencia puede aportar a la política para sus decisiones, ¿sí? Y en este sentido, estamos muy acostumbrados a que la política hable un poco de apoyar a la ciencia monetariamente o lo que fuera, en lugar de apoyarse en la ciencia. Y así como ciencia y política tienen la conjunción, ese cambio de preposición de a en es fundamental. ¿Qué puede aportar la ciencia para el tipo de decisiones que tiene que tomar la política, que sí o sí tienen que estar basadas en la evidencia? En Argentina no suele suceder. La ciencia está escindida de los procesos políticos, con muy pocas excepciones, ¿sí? Hemos tenido, por ejemplo, una oficina de ciencias del comportamiento que asesoraba a jefatura de gabinete, hoy obviamente perimida, ¿sí? Y alguna que otra más, algún que otro científico que ha hecho una carrera política, pero es realmente una excepción. Así que la ciencia tiene muchísimo que aportar hacia la política y no lo estamos aprovechando lo suficiente. Uno podría decir que será falta de interés de quienes hacen ciencia, no, todo lo contrario. Ahí te aseguro, Juan Pablo, que científicos y científicas quieren aportar desde su conocimiento, desde su área de experiencia, hacia la toma de decisiones basada en evidencia, que es lo que uno pretende de la política. Y desde el otro lado, desde el lado de qué de político tiene la ciencia, a ver, en principio me gustaría parafrasear a los redondos, ¿sí? Toda ciencia es política, eso está claro. Hay una llamada ciencia política, pero toda ciencia tiene un aspecto político en el sentido de que no es atemporal, acultural, ahistórica. La ciencia corresponde al momento en el cual se está haciendo. ¿Sí? Hay una sociología de la ciencia que te muestra que vos elegís los temas de trabajo, o le crees a un resultado,
o lo analizás de cierta manera de acuerdo a la coyuntura que estés viviendo, ¿sí? Y eso es inevitable que sea así, y eso es política dentro de la ciencia. Ahora bien, la ciencia, y cuando me refiero a ciencia me refiero a ciencias naturales, no a sociales porque no conozco como para opinar del tema, no es linda o fea o de derecha o de izquierda. La ciencia es una mirada sobre el mundo, pero la hace gente. La hacen científicos que sí le ponen esa mirada política, esa intencionalidad, incluso esos celos, esas competencias, que son parte del asunto, básicamente. Con lo cual, la relación bidireccional creo que puede enriquecer muchísimo a ambas partes, siempre y cuando sean conscientes de ello. Porque vas a escucharnos a científicos naturales diciendo, no, nosotros somos objetivos, ¿no? Nosotros salimos al mundo y sacamos datos. Sí, pero tus ojos para ver esos datos son ojos políticos. Son ojos que dependen de tu cultura, dependen del momento en el cual estás mirando ese mundo. Por eso es que las cosas pueden cambiar tanto en una misma disciplina. Y esto, y lo último que cuento a propósito de esta primera pregunta, esto tiene sus pros y sus contras. Creo que tuvimos un gran ejemplo durante la pandemia a propósito de estos cambios que puede tener la ciencia. Por un lado, estuvimos maravillados con que la ciencia aportara en tan poco tiempo tanta información. En 3 meses tuvimos el genoma completo del virus, en menos de un año había menos, en 8 meses había vacunas dando vueltas, hoy tenemos una vacuna desarrollada íntegramente en Argentina, pero estábamos viviendo la ciencia en tiempo real. Entonces, en un momento de 2020 venía, no sé, una inmunóloga y te decía a lavarse las manos, ¿sí? A limpiar las frutas con lavandina, a poner un felpudo con lavandina en la puerta de tu casa. Y por ahí a las 2 o 3 semanas venía otra viróloga u otro inmunólogo y te decía, ¿sabes qué? Eso de te contamos hace un rato, sí, seguí lavándote, pero no es así como se transmite el virus. Ahora nos parece que se transmite por el aire, ahora abrí la ventana. Y eso, que es ciencia en tiempo real, genera un poco una incredulidad de la gente. Pará, pero me dijiste una cosa, ahora me estás diciendo otra cosa, ¿en qué quedamos? Eso es el devenir político de la ciencia, el devenir que depende de que permanentemente va modificándose en torno a lo que sus sujetos van cambiando, van mirando, a lo que la coyuntura y la cultura te va diciendo. Y eso me parece fascinante y de ninguna manera es un punto en contra de la ciencia. Quedándome con este tema tan interesante que planteas de cada momento científico es un momento histórico, es un momento cultural y un momento político, dos cosas en función de lo que decías. La primera es haber atravesado la pandemia en absolutamente todos los ámbitos en la que se atravesó de la cotidianidad, de la intimidad, una epidemia que fue global pero que se sintió en el pecho, ¿no? Cada uno la pudo sentir en su propia intimidad. Un poco lo que pareciera arrojar en sentido positivo es que lo que salvó a la humanidad fue una vacuna. La vacuna sale de un laboratorio, en un laboratorio hay científicas y científicos que desarrollan. Es decir, esto fue al fin y al cabo, ante la caída de otros de los pilares, lo que salvó a la humanidad. Por un lado, eso genera que la ciencia estuviera como ocupando un lugar privilegiado en esta etapa de la humanidad, como ya lo hizo quizás en otras en cuanto a la ponderación social. Ahora, en el origen de la ciencia también está el preguntarse, está la duda. Te consulto, en el momento actual y en el lugar que la ciencia ocupa en el desarrollo de la humanidad, ¿qué dudas te genera la ciencia? Y si te genera certezas, ¿cuáles son y si te da una esperanza? Ujú. Bueno, la ciencia está para eso, exactamente, para responder preguntas. No está para inventar algo, para desarrollar algo o lo que fuera. Lo que pasa es que cuando la haces honestamente, esas preguntas, esa forma de mirar el mundo, es inevitable que en el camino se te caiga una aplicación, se te caiga algo que mejore la calidad de vida de la gente. ¿Sí? A veces eso es muy largo, a veces es una apuesta de décadas hasta que llegues esa aplicación a esa mejora, ¿no? Pero existe realmente y eh, genera dudas la forma de contarlo, la forma de comunicarlo. Ahí me estoy poniendo un poquito más coyuntural por ahí, pero claramente hay algo de que no sabemos contar, que tenemos dudas a la hora de contar cómo es ese proceso científico de hacer preguntas, de hacer apuestas, de sacudir a la naturaleza preguntazos a ver qué sucede. En el camino aparece una aplicación, pero a la gente no le llega esa idea de
que primero hay que preguntar, primero hay que saber sufrir, primero hay que saber preguntar y después en el camino se te cae esa aplicación. Eso claramente genera dudas si es el proceso adecuado, si estamos yendo a la velocidad adecuada. Y después están las aplicaciones. Una vez que llegas a esa aplicación, bueno, ¿qué hacemos? ¿De quién es? ¿Quién reditúa de esa aplicación? ¿Realmente es algo que va a llegar a cambiar la calidad de vida de la gente? ¿O se quedan unos pocos? ¿O, en muy pocos casos, no es el tipo de aplicación que uno más quisiera? Por ejemplo, las aplicaciones bélicas son las menos, pero existen, por supuesto. Y eso claro que genera dudas. Otra gran duda es qué pasa con las preguntas, llamémoslas existenciales o grandes. ¿Vamos a poder contestar lo de lo que yo trabajo, que es neurociencias, por ejemplo? La gran pregunta es qué es la conciencia, ¿no? La conciencia en el sentido de tengo conciencia de que estoy vivo, de que me pincho acá la mano y me duele, de que detrás tuyo, Juan Pablo, hay un color rojo y que hay un rojo acá en la cabeza. ¿Voy a poder entenderlo? ¿Vamos a poder entender esas preguntas tan fundamentales que son tanto de las ciencias naturales, de las neurociencias, como de la filosofía? Hay gente que dice sí y gente que dice que no, que nos queda muy lejos esa pregunta, que necesitamos nuevas leyes fundamentales de la naturaleza. Yo no creo que sea así, yo creo que sí lo vamos a entender, nos falta mucha tecnología, porque la tecnología es la que te permite refinar las preguntas, así que no falta, pero estamos un poco en camino. Yo tengo la certeza de que no hay pregunta que sea tabú para las ciencias. Uno puede preguntarse preguntas a propósito de la ética, a propósito de la religión, a propósito del sexo, a propósito de qué significa ser humano. No necesariamente estemos en condiciones de contestarlas, ¿sí? Ahí es donde están las incertezas. Nos falta formular bien las preguntas, pues nos falta tecnología. Pero tengo la certeza de que el rol de la ciencia es ir aumentando el manto de conocimiento sobre ese océano enorme de desconocimiento que hay ahí afuera. Ir ganándole a la ignorancia en la medida que podamos hacer más y más preguntas. Tengo ciertas incertezas en a cuánto vamos a llegar a ver nosotros de esas preguntas, pero tengo la certeza de Necesitamos que ese manto se va a ir corriendo. nuevas generaciones, ¿no? Te escucho y uno piensa, bueno, necesitamos estos nuevos científicos para que puedan ir desarrollando estas nuevas preguntas e ir corriendo ese manto de conocimiento. Dos preguntas al respecto. Cuando somos en la escuela primaria, en los primeros años educativos, educación inicial, escuela primaria, se relaciona mucho el juego y la diversión con el taller de ciencias naturales, los experimentos, una germinación, quizás con algún juego desde la plastilina hasta algún tipo de equilibrio. Digo, está muy presente las ciencias en general naturales y de la vida en nosotros, y eso no se traduce luego, tomando en cuenta que casi el 70% de los alumnos y alumnas que entran a la educación superior en la Argentina están agrupados en 4 carreras: abogacía, psicología, en ciencias, digamos, áreas del conocimiento: el derecho, la psicología, las ciencias económicas y la medicina. ¿Qué va pasando con esas vocaciones? Pareciera a veces que los propios ciclos educativos, y digo, si no hay que hacernos preguntas ahí sobre cómo estamos enseñando, parecieran ir disminuyendo esa vocación en vez de generarla más aún, ¿no? Por eso son tan importantes las políticas para poder atraer científicos y científicas. Entonces, primero una pregunta sobre las vocaciones y luego otra sobre cuáles son las políticas hoy que si existen y cuáles son las que estén tendiendo a despertar y atraer nuevos científicos. ¿Perdemos la vocación científica a lo largo de la educación obligatoria? Sí, la lamentable respuesta es que bastante. Fíjate que el nivel más científico de todos es el nivel inicial. Cuando la maestra, digo maestra porque en general son mujeres, se tira al piso con los niños y niñas de 5 años, del nivel inicial, a entender el mundo, a modificarlo de una variable por vez, a ver qué pasa así, a percibirlo, está haciendo ciencia y los pibes la pasan bomba. Después en la primaria hay muy pocas horas dedicadas a las ciencias naturales, muy pocas, por este imaginario de que la primaria es para aprender a leer, escribir, sumar y restar, si tenemos tiempo, multiplicar, dividir y alguito de historia y geografía, ¿no? En la secundaria vuelve la ciencia, pero vuelve completamente compartimentalizada. Vuelve la hora de química, la de física, la de matemática, no tiene nada que ver una con otra y menos con la de literatura o la de historia, ¿sí? Entonces, efectivamente, vamos a esos pibes que están llenos de preguntas en sus cabezas, no les damos oportunidad
para que las puedan ejercer a lo largo de la educación básica. Pero más allá del problema educativo, que es grande y tenemos que pensarlo, también hay un problema comunicacional de marketing de alguna manera. Los chicos no saben realmente que hay muchas carreras científicas con ocupación plena. ¿Por qué eligen derecho, económicas, medicina? En muchos casos por algo que podríamos llamar vocación, pero en muchos otros casos porque están convencidos de que donde está el trabajo. Los chicos no son tontos. Si quieren una carrera, después le dé trabajo. Entonces, si nosotros les decimos que si estudias geología, si estudias ciencias de la atmósfera, si estudias computación, muchas ingenierías, tenés trabajo asegurado y muy buen trabajo, creo que más de uno va a preguntarse, bueno, a mí me gustaba eso, pero no, era muy difícil, era para genios o no iba a haber trabajo. No, hay que desmitificar estas cosas en lo que podríamos llamar orientación vocacional o como quisiéramos llamarlo, para que además de la educación básica, los chicos tengan información concreta sobre la salida laboral y se van a llevar una sorpresa. Es algo que no estamos haciendo y no me cabe duda de va a traccionar en que muchos más pibes se vuelquen a carreras científicas. Hay claramente en ese sentido en la red de universidades de la Argentina una riqueza enorme. Como bien señalas, cientos de carreras que están muchas veces muy cerca de las localidades y relacionadas con lo que es la propia territorialidad de la Argentina. Te pregunto en relación con esto, volviendo quizás un poco a la pregunta inicial, eh, ¿cómo ves las políticas de ciencia? Primero, es decir, ¿cómo crees que deberían ser las políticas de ciencia? La Argentina cuenta con un sistema científico-tecnológico de larga data que ha tenido seguramente grandes avances, como también tiene desafíos pendientes. ¿Cómo ves un poco ese escenario en general, de manera estructural? Y también, ¿cómo analizas lo que en este momento son las políticas específicamente de ciencia y tecnología? Porque está claro que, a ver, la intervención del sector privado, del sector estatal y del sector del conocimiento, en el sentido universitario y del sistema científico-tecnológico, es clave. Ahora, parece ser necesario e importante que el Estado tenga un rol en la promoción de la ciencia, sea en el aspecto comunicacional, de dar a conocer las carreras, sea en el aspecto del financiamiento de los proyectos, sea en la multiplicidad de aspectos en los que lo puede hacer. ¿Cómo ves, por un lado, al sistema científico-tecnológico y cómo ves al Estado en relación a ese sistema científico-tecnológico en la Argentina? Y bueno, naturalmente quizás en alguna mirada regional también, ¿no? Es decir, cómo estamos en relación a nuestros vecinos. Fíjate, entramos a otro juego de palabras con las mismas, ¿no? Pasamos de ciencia política a política científica, ¿sí? Que es otra forma de mirar el asunto. Lo primero es lo que vos dijiste perfectamente. Uno tiene que definir un sistema científico. Argentina comenzó su sistema científico con Bernardo Usay en la década del 50 y dentro de los dos grandes sistemas que hay, que son el inglés y el francés, Usay eligió el francés. ¿A qué se refiere muy a grandes rasgos? En que el Estado es un dador de trabajo. ¿Sí? En el sistema francés, el Estado contrata investigadores, da becas, etc. En el sistema anglosajón, las universidades dan trabajo y el resto te lo bancás consiguiendo subsidios. O sea, es mucho más inestable el sistema. USAID dijo, tengo que crear un sistema donde no hay nada como sistema, demos estabilidad. Demos la estabilidad a la gente que trabaja en ciencia. El sistema funciona claramente porque nos ha traído hasta acá, que digamos, estamos en un momento complicado, pero funciona el sistema. Y detrás de todo avance científico en el sector público o el privado está el Estado. ¿Sí? No hay contraejemplo de esto. Vos podés pensar en el iPhone, podés pensar en el auto, en el Tesla, podés pensar en la carrera espacial. Detrás de eso está el Estado, no cabe duda, por muchas razones. La más sencilla, las apuestas iniciales para desarrollar algo científica y tecnológicamente hablando son muy largas. Son inversiones a largo plazo que casi ningún privado está dispuesto a darla. Entonces el Estado es que comienza esa apuesta y eventualmente la transfiere al sector privado. ¿Sí? Hablar de política científica de alguna manera es hablar de plata, hablar de la torta, de cuánto y cómo se reparte. No es fácil porque vos tenés que tener lo que se llaman temas prioritarios. ¿Cuáles son los temas prioritarios para Argentina? Bueno, ciencia que tenga que ver con el agro, con la salud, que tenga que ver con la energía, con nuestros recursos naturales, con las ciencias sociales para entender cómo es la distribución de la riqueza, etcétera, ¿sí?
Entonces vos te reservás una parte de plata para eso y te reservás una parte de plata para lo que se llaman temas libres. A ver, si un investigador quiere trabajar en el color de las mariposas y es excelente, vos le reservás una parte de plata para eso y como te decía, para gran sorpresa, en el camino de estudiar el color de las mariposas va a aparecer una aplicación, tal vez un colorante o alguna cosa dando vueltas, ¿sí? Entonces, el sistema funciona, está probado que funciona. Vos mencionaste a los tres actores principales del sistema, que es lo que se conoce como triángulo de Sábato, no por Ernesto, el escritor, sino por su primo, Jorge, un ingeniero que hizo algo que se conoce en todo el mundo. Es un triángulo que tiene tres vértices, que son el Estado como articulador de las políticas científicas, el sistema científico en las universidades, en el CONICET, etcétera, como ejecutor, el que hace ciencia, y el sistema productivo como demandante de esto, que es el que más falla en Argentina, el sistema productivo. En general no demanda soluciones de ciencia por cuestiones históricas, a veces por ignorancia, porque estamos muy lejos del sistema productivo y eso es algo a mejorar. Y esto último que te digo, a mejorar, también son las palabras clave. Claro que hay cosas que fallan. Claro que el sistema no es suficientemente federal. Claro que el sistema no está suficientemente cerca del sistema productivo. Claro que hay que mejorar un poquitito las cuestiones de evaluación, de méritos, etc. Pero el sistema anda y está muy sólido, ¿sí? Por ejemplo, estuve hace, ¿cuánto? Hace una semana o algo así, estuve en tu provincia. Juan Pablo, estuve en Tucumán, invitado por la Sociedad de Biología para dar una conferencia, y después estaban los pósters, que es una forma de mostrar conocimiento científico de científicos de Tucumán. Era impresionante, eran todos de una aplicación extraordinaria. Aplicación en agro, aplicación en alimentos, aplicaciones en salud. Son cosas que si vos lo financiás esto, lo apoyás, en pocos meses eso está en el mercado, eso está en tu farmacia o está en el campo. Bueno, entonces, esta idea de hay fallas en el sistema científico, que sí, admitamos que las hay, por lo tanto hay que romperlo, es absurda, no tiene ningún sentido. La idea de que podemos sobrevivir sin ciencia y tecnología es absurda. No hay ejemplos en el mundo en el cual el desarrollo no esté apalancado por la ciencia y particularmente el mundo que supuestamente la coyuntura del actual gobierno defiende, sí, a ultranza, los Estados Unidos, algunos países de Europa, Israel, tienen una inversión sostenida y marcada en ciencia y tecnología. El problema es que estamos desconcertados, ¿sí? Con respecto a lo que sucede ahora coyunturalmente. ¿Tenemos un problema presupuestario gravísimo? Sí, claro que sí. No hay plata para ciencia y esa plata existe, por esa plata está guardada en algún lado y no se está usando. No es que no hay plata para ciencia, hay un problema grave. Los salarios son muy bajos, los subsidios son inexistentes, las instituciones científicas no tienen financiamiento para funcionar y así sucesivamente. Eso es muy grave, pero muy grave. Y si uno analiza cómo se viene el presupuesto 2025, es más grave todavía, sigue cayendo este número. El asunto es que es grave, hay que denunciarlo, hay que pelearlo, pero ya pasamos por esto. Ya pasamos por épocas de vacas flacas y muy flacas. Hay otro problema que a mi juicio es tan o más grave que los presupuestarios. Es el problema ideológico. El problema este de poner a la ciencia del lado de lo inútil, del lado del enemigo, del lado del desprecio, del lado realmente de lo que está en contra de la calidad de vida de la gente. Ese discurso no lo hemos tenido antes. Ese discurso es nuevo, ¿sí? Ese discurso es un discurso que ocurre en muy pocas sociedades, no ocurre en los países desarrollados de ninguna manera, y no sabemos qué contestar. Hablo por mí, en realidad, ¿sí? Estamos desconcertados con las herramientas que tenemos para salir a contarle a la gente de qué se trata un sistema científico robusto, por qué lo necesitamos, por qué hay que mantenerlo, etc. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer discusiones de aire, de tomar aire, para ver cómo respondemos a un ataque tan novedoso, tan ignorante, tan miope, tan malvado, por otro lado, pero para el cual tenemos pocas respuestas. Insisto, es opinión personal, hay gente por ahí no está tan de acuerdo, pero son las dos cosas, lo presupuestario y lo ideológico. La combinación es verdaderamente peligrosa. Sobre este punto de coyuntura que mencionas tan importante y, como bien decís, tan riesgoso en todo sentido para el desarrollo del país, para la propia crecimiento en el sentido de las vocaciones, lo que decíamos antes, la enorme demanda, porque el mundo muestra una demanda enorme en la variedad de
profesiones. La Argentina tiene como un sistema científico un sistema universitario también que permite formar profesionales de todo, de una enorme variedad en todas las ramas del conocimiento. Ya que toco el tema universitario y que es un tema que también está en el centro de la discusión en este momento, ¿te parece? Ha habido una respuesta importante de un conjunto de la sociedad verdaderamente llamativo, importante en todo el país, aparte, en la defensa de la universidad pública en relación a las perspectivas de ajuste presupuestario. ¿Te parece que ocurre lo mismo con la ciencia? La gente asocia ciencia y universidad. ¿Puede ser este un mecanismo, digamos, que pueda ayudar a, bueno, naturalmente unir eslabones que al fin y al cabo son parte de una misma cadena, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y también hay una falla de comunicación aquí. En las encuestas de percepción pública de la ciencia, que se hacen periódicamente, estaban a cargo del ex Ministerio de Ciencia, no sé cómo va a continuar esto. Una de las preguntas se le pedía a la gente que nombrara una institución científica, cualquiera sea. La gran mayoría de la gente no podía nombrar una institución científica. De los que podían nombrarlo, la gran mayoría nombraba al CONICET, como si el CONICET fuera un lugar enorme, tipo el castillo de Kafka, donde trabajamos todos ahí. Algunos mencionaban tal vez al INTA, muy poquititos a CONEA y pocos a las universidades. La gente no asocia naturalmente que mucha de la investigación en Argentina y de la de mejor nivel se hace en las universidades, en general las universidades públicas, y desde hace relativamente poco tiempo en las privadas también está empezando a haber un movimiento hacia tener más investigación. Esto que dijiste es clave, así como la gente entiende para qué sirve una universidad, por qué es un factor de movilidad social, por qué es un factor de mejorar el conocimiento, mejorar la vida de la gente, tendríamos que asociar mucho más la investigación científica también a ámbitos de educación superior. No toda la ciencia ocurre ahí. Como decíamos, ocurre en el INTA, en el INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión de Actividades Espaciales, en la industria, en el mejor de los casos. Pero buena parte sí ocurre en la universidad. ¿Por qué salió la gente tan masivamente? Pues entiende lo que es perder la universidad pública para lo que ha pasado en su familia, en sus conocidos, en su pueblo, en su ciudad. Necesitamos que entiendan también qué es perder el sistema científico como está ocurriendo ahora. Te cambio de perspectiva en esto que decide cómo le impacta en la vida cotidiana a la gente. Y saliendo de vuelta un poco de la coyuntura, decía Eric Hobsbawm, el historiador británico, que la revolución industrial, uno de los grandes cambios científicos de la humanidad, sin duda, había tenido que ver con las universidades, Oxford y Cambridge en aquel momento británico, pero él decía, esto ha tenido mucho más que ver con el pequeño tendero que tenía su hilado, entonces había algún día en el que llegaba habiendo tomado quizás dos pintas, decía él, en el pub y se ponía a tratar de resolver con la máquina cómo hacer que funcione mejor. Es decir, una ciencia que nace de la experimentación, no formada académicamente, y que sin embargo forma parte de lo que podríamos llamar una innovación más general, una tendencia a innovar. ¿Te parece en ese sentido que hay una ciencia que no se haga en las universidades, que quizás no se haga en las instituciones científicas, que quizás no se hace en la escuela, que se hace, digamos, en el trabajo? Los trabajadores y trabajadoras de todos los días innovan en su vida cotidiana, en su quehacer. Sin duda, sin duda, hay muchos lugares donde se hace ciencia y donde se hace innovación. Uno es el sistema formal, el sistema universitario, el sistema científico, etcétera. Otro es el sistema que podríamos llamar el de los diletantes, ¿sí? Diletante tiene una connotación negativa, son los vagos, pero en realidad diletante viene de deleite, de aquellas personas que les gusta, tienen un tallercito en la casa, les gusta solucionar problemas y son tremendamente innovadores. Muchas veces la innovación no es inventar algo nuevo, sino es meter en el mismo lugar cosas que a nadie se le había ocurrido juntar. Por ejemplo, hace 10.000 años inventamos las ruedas, hace menos de 1.000 años inventamos las valijas, pero la valija con rueditas se inventó hace 50 años, y eso es innovar, y eso no lo hizo alguien en un laboratorio de última generación
en la universidad, lo hizo un piloto de aviación que se le ocurrió meterle rueditas a las valijas. Lo mismo ocurre en los ámbitos laborales, ¿sí? Los ámbitos laborales son ámbitos de innovación. Muchas veces son ámbitos en los cuales no se favorece la innovación porque es común que en una fábrica, por ejemplo, esté el argumento de siempre lo hicimos así, por la duda no cambiemos porque puede fallar. Pero a veces por serendipia, por casualidad y muchas veces por la mirada de un trabajador o una trabajadora, se hace un cambio mínimo que te optimiza un proceso, que te cambia completamente algo. Sabes que hace unos años, cuando yo estaba a cargo del el concurso Innovar, de innovaciones, el Concurso Nacional de Innovaciones, que es hermosísimo y ahora, por supuesto, está discontinuado, decidimos incluir a una categoría que fuera innovación por parte de los trabajadores y las trabajadoras, junto con sindicatos. Solo duró un año esto, porque bueno, después no continuó de esa misma manera innovar. Aparecieron pocas, pues no llegamos a difundirlo demasiado, pero realmente daba esta idea de que en los ámbitos laborales hay innovación, hay nuevas formas de mirar el mundo, particularmente mirarlo con ojos científicos. Es una manera no nominada, ¿no? Porque nadie dice que un trabajador en su lugar de trabajo está haciendo innovación o está mirando el mundo con ojos científicos o tecnológicos, pero lo está haciendo. Y a veces los grandes inventos surgen de esos cambios que pasan desapercibidos o son pequeños o son combinaciones y te cambian el mundo. Un problema es que el mundo está yendo muy rápido. ¿Sí? Vos mencionabas la visión de Hobsbawm de las revoluciones industriales. Nosotros no somos cualitativamente diferentes a el cambio tremendo que habrá habido con las máquinas de vapor, cambio tremendo habrá habido con los automóviles, con dominar el fuego. El asunto es que lo hacemos más rápido. ¿Sí? Los cambios no son cualitativos, sino cuantitativos. Y a veces nos quedamos afuera de ese cambio. A veces nosotros, en tanto científicos o trabajadores, ese cambio nos pasa por arriba y de pronto miramos por la ventana y el mundo es otro. Y eso también debe estar presente en la educación, que hablábamos hace un rato. La adaptabilidad frente al cambio continuo y cada vez más rápido. Y ahí la estamos pifiando un poquitito. Sobre este punto, y para ir concluyendo este primer tramo, decías, los cambios son cuantitativos. Pasemos ahora de la revolución industrial a la que estamos viviendo, de la que somos testigos. La llamada revolución tecnológica que nos tiene como testigos un poco pasmados, un poco sorprendidos y un poco intentando transitar. Dos de los filósofos más leídos en este momento, me refiero a Byung-Chul Han y a Yuval Harari, se han planteado seriamente el tema de la tecnología y cómo, qué lugar toca en este momento a la cuestión tecnológica en este punto. Volvamos a lo cuantitativo que decías. Ambos de un modo u otro dicen en la sociedad de la información ha crecido de manera exponencial las redes y la cantidad de gente que puede estar vinculada en términos de compartir información, la enorme cantidad de personas que pueden estar de ese modo interconectadas. Dicen también, eso va acompañado, el hecho de estar interconectados a ese nivel, a la capacidad de desarrollo de conocimiento mayor y a la capacidad de difusión de conocimiento mayor. Dice Harari, no somos Homo sapiens, no ha cambiado la especie. No obstante, cada vez hay más en nosotros, no solo en el Internet de las cosas, en los objetos que nos rodean, sino en el propio funcionamiento del ser humano. Y aquí me refiero a cosas muy básicas, cuando vemos gente en las Olimpiadas que corre con ya implantes que son que no hubiéramos imaginado en una película de ciencia ficción, cuando vemos que hay chips para ponerle a tu mascota, digo, hay una serie de cosas que ya están en la vida cotidiana de la gente. Dice Harari, vamos a ir hacia un Homo sapiens que va a ser mucho más parecido a un cyborg que a lo que conocemos. Me pongo un poco quizá de ciencia ficción, quizá la conjugación que le faltaba a esta charla. Ujú. Ciencia, no ficción diríamos, o todavía es ciencia ficción eso. Estamos en un momento en el que ya la frontera de la ciencia han llegado a tal punto que la especie humana, Diego, cambie. A ver, efectivamente los cambios tecnológicos son exponenciales, pero nuestros cambios son lineales. Ahí tenemos una diferencia de escala mayúscula, ¿sí? La evolución continúa, la evolución biológica continúa, pero continúa en tiempos evolutivos, tiempos de millones de años. Nosotros como seres biológicos evolucionamos, cambiamos, pero no lo vamos a ver nosotros a la velocidad que sí cambia la tecnología.
Alguna de esa tecnología nos modifica directamente el cuerpo, ¿sí? Tanto porque esté adentro del cuerpo una prótesis, como prótesis externas. El celular es el mejor ejemplo de una prótesis externa, ¿sí? Y sí, claro que estamos viviendo algo aceleradamente en camino a lo que hace muy poco tiempo era ciencia ficción. Películas como, no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Her, que todo el mundo estaba hablando con un asistente personal que además tenía la voz de Scarlett Johansson, ¿sí? Por algún motivo particular. Bueno, eso ocurre, eso ya lo tenés. Esto se llama ChatGPT, que encima te habla y te saluda y es muy cordial y lo que fuera, ¿sí? Eh, Prótesis de interfaces cerebro-máquina. Claro que existen y pueden devolverle la capacidad funcional a una persona que está parapléjica, o sea, recogiendo los pensamientos, cierta forma de entrenar el pensamiento, o puedes mover un brazo robótico, ¿sí? Por lo tanto, sí, esto está mucho más rápido de lo que esperábamos. No olvidemos, lo que no hay que olvidar es que detrás de esos grandes avances, aunque esté un poco más escondido y alejado, hay humanos, ¿sí? Uno piensa que todo lo que hacen las máquinas es objetivo, todo lo que hace la inteligencia artificial es objetivo, si se va alejando de ese pensamiento humano original, pero en el fondo estamos nosotros, con nuestros sesgos, nuestros prejuicios, y hay que tener cuidado con eso, hay que tener Sobre cuidado este de punto. decir esto es puramente objetivo, no, ojo, hay humanos en el fondo. Sobre este punto, creo que no hay antecedente cercano, porque uno podría pensar en un Henry Ford o algún tipo de magnate que haya influido en cuestiones de decisiones políticas, un Rockefeller, vamos a hablar a nivel global, ¿no? Ahora digo, esto de la presencia de un Elon Musk, que tiene claramente una vinculación con lo científico. En la conversación pasada que teníamos con el profesor Juan Carlos Mercado, él señalaba cómo en una edad que es sub 30 en los Estados Unidos, Elon Musk es la referencia de un hombre exitoso y en materia de economía del conocimiento y que pone cohetes en el espacio y que, en fin, ¿no? Digo, y vos decís, hay humanos detrás. Y es precisamente, digamos, esta figura que tiene un rol abiertamente y central en la política internacional actual y que oscila entre moverse, por un lado, en una defensa de la ciencia, pero a la vez, lo que decías antes, en alianza con sectores políticos como el propio Trump, que desconoce en plena pandemia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ves esta relación? ¿Hay como un otro discurso de la ciencia? ¿Hay una idea de una ciencia privada? ¿Qué representa un Elon Musk en el escenario internacional actual? Primero, Elon Musk no existiría sin el Estado, ¿sí? Sin la gente formada en universidades de todo el mundo, sin la inversión inicial que hubo en algunos de sus productos por parte del Estado, de los institutos nacionales de la salud, por ejemplo, para Neuralink, o de la NASA para muchos de sus proyectos, no hay Elon Musk, ¿sí? Directamente no existe. Segundo, que me parece que tenemos que, por un lado, escuchar el discurso y después ver los hechos, ¿sí? Es cierto que hay diferencias muy grandes entre el discurso de un Trump hacia la ciencia que, por ejemplo, el discurso de un Obama hacia la ciencia, pero no destruye el sistema científico. Si sabe que su país se basa en eso, puede ser muy grandilocuente a propósito de lo que diga, pero si uno evalúa los 4 años de Trump, hizo desastres con los institutos nacionales de la salud, con una serie de cuestiones, pero de ninguna manera se planteó destruir el sistema científico. Aquí, lamentablemente, en nuestra coyuntura, tenemos una cierta coherencia entre el discurso y los hechos. El discurso de la ciencia no sirve para nada, hay que destruirla e intentar asfixiarla, que es lo que está sucediendo en este momento. Así que es todavía más peligroso. Vayamos más a los hechos que al discurso, que en algunos casos se condicen y en otros no tanto. Bueno, un escenario que plantea, creo, escuchándolo a Diego, por un lado, una confianza en el sistema, ¿no? O sea, un Sí, sistema que tiene eh, décadas de acompañar a los argentinos y argentinas en el día a día, que quizás, aunque no parezca y haya que comunicarlo mejor, estoy de acuerdo, pero que verdaderamente tiene en cosas que a veces parecen de todos los días de nuestra cotidianidad, como controles que hagan a que no tengamos pérdidas de gas. Escuchaba tantas cosas que se pueden contarle a la gente de lo que el sistema científico hace para que todos los días nosotros tengamos una serie de seguridades para vivir sin siquiera hablar de cuestiones médicas o de otro tipo. También la coyuntura de un sistema que se ve amenazado por una política pública acompañada en este caso de, bueno,
como señala Diego, un discurso que pone a la ciencia en un lugar de, vamos a decir, superfluo, por decirlo elegantemente, y también un escenario internacional en el que naturalmente ciencia y política se relacionan. A partir de este momento, bueno, lo mejor que puede hacer la ciencia y la política es escuchar. Así que vamos a abrir el panel a las preguntas, a las intervenciones que quieran hacernos para, bueno, enriquecer este diálogo, este episodio de aire. Gracias, Juan Pablo y Diego. Los que quieran preguntar pueden levantar la mano y se desmutean solos sin ningún problema y preguntan. Yo tengo algunas preguntas para romper el hielo, si les parece, a ver si se animan después. Diego, me gustó muchísimo la idea de que durante la pandemia vimos a la ciencia en tiempo real, ¿no? En cómo funciona la ciencia en tiempo real. Es cierto también que para que la ciencia argentina, y bueno, vos hablaste de que incluso en Argentina tuvimos rápidamente o estamos teniendo una vacuna contra el COVID, además de que la Fundación Leluar acaba de sacar el primer ¿no? detector domiciliario, digamos, el primer test de dengue, ¿no? En tiempo también muy rápido. También es cierto que para que la ciencia funcione en tiempo real, en un momento de excepción como fue la pandemia, fueron necesarias décadas y décadas y décadas y décadas de inversión en ciencia. En el caso de la Argentina, del Estado, ¿no? No hay ningún privado que vaya por lo menos en la Argentina, a hacer una inversión sustantiva durante tanto tiempo continuado. Me gustó muchísimo esa idea, me pareció súper interesante para pensar, porque pensado desde las ciencias sociales, hay algunas teorías que dicen que en los momentos de excepción es cuando, como la pandemia, por ejemplo, es cuando se ven los fundamentos de la normalidad, ¿no? Cuando todas las reglas parecen romperse, o por lo menos la sociedad entra entre paréntesis, que fue un poco lo que pasó en la pandemia, entramos como una especie de paréntesis. Allí es donde se ven los fundamentos de la normalidad, o sea, de cómo funciona la ciencia en tiempo real. Me pareció súper interesante para pensar y para hacer como un link con algunas teorías, ¿no? de ciencias sociales y de filosofía política también. Y te quería preguntar específicamente sobre la idea de discurso anticientífico, ¿no? O sea, vos decías, bueno, estamos frente a un panorama en el cual, a diferencia de otros países, los hechos van con un discurso muy claro que tiene que ver con un discurso anticientífico, donde la ciencia es un gasto superfluo, donde la ciencia es algo que, digo, incluso la que sirve, entre comillas, es algo que puede esperar porque tenemos otras prioridades. Bueno, la solución de esas prioridades, ¿no? O sea, le sacamos a la ciencia, pero no se lo estamos dando a las prioridades que marcamos, ¿no? Digamos, ¿cómo vos ves qué caminos, digamos, qué caminos de cierta resistencia, de cierta política desde los sectores que estamos siendo? Yo soy investigadora principal de CONICET también. Digamos, ¿qué caminos ves que serían los más fructíferos tal vez o los posibles para em, digamos, contrarrestar al menos este discurso científico? Porque, como vos dijiste antes también, estamos sorprendidos. Había muchas cosas que eran normales que de golpe dejaron de ser normales, ¿no? Entonces estamos sorprendidos, estamos siendo, digamos, agredidos permanentemente. Bueno, ¿cuáles son para vos los caminos posibles en esta coyuntura puntual que estamos viviendo, tanto los científicos como el sector universitario, ¿no? Porque son el mismo sistema en realidad, por lo menos aquí en Argentina. Esa era mi pregunta. Es difícil, Paula, porque esta desorientación nos tiene un poco ahí dando vueltas. Obviamente que los caminos tradicionales son útiles. La movilización, que es una expresión un poco catártica, es necesaria. Por eso las dos grandes movilizaciones universitarias surtieron tanto efecto. Tanto por el efecto político que surtió, que al menos demoró ciertas medidas del Ejecutivo, después fueron de vuelta con esto, como por el encuentro.
La necesidad de saber que el famoso no somos tan pocos ni estamos tan solos, o no somos tan pocas ni estamos tan solas. Lo mismo pasó con el sector universitario. Fueron movilizaciones realmente multitudinarias y absolutamente diversas, ¿sí? Con la ciencia no sucede eso, ¿sí? No va a haber algo multitudinario, lo que no quiere decir que no haya que seguir haciendo este tipo de demostraciones populares sin que eso implique, digamos, desgastarnos demasiado. Obviamente no es el mejor camino, es un camino de catarsis ese, y que es necesario. Tenemos que encontrarnos, no me cabe duda. Los caminos para mí son dos, ¿sí? Son uno, el camino de visibilización permanente del trabajo de la ciencia, que hay que hacerlo en todo tiempo, en tiempos normales y en tiempos particulares o extraordinarios como los que estamos viviendo, ¿sí? Creo que era Bertolt Brecht, decía en algún momento que a veces es necesario explicar lo obvio, ¿no? Bueno, en este momento tenemos que explicar lo obvio, ¿por qué necesitamos hacer ciencia? ¿Sí? Y si no salimos a explicarlo, una parte mínima, no estoy culpándonos a nosotros ni mucho menos, una parte mínima de la responsabilidad también es nuestra, ¿sí? Entonces, visibilizar en cualquier ámbito, ¿sí? Ir a la comunidad, ir a la escuela, ir al club, ir al bar con los amigos, ¿sí? Y no perder posibilidad de visibilizar esto. Y lo otro es aprovechar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Nosotros tenemos representantes en las ciudades, representantes nacionales, que algunos tal vez no hacen oídos un poco sordos a este tipo de mirada o de reclamo, pero otros no, y necesitan argumentos, nos necesitan para poder defender determinadas posturas. Y ahí es también un rol de la ciencia para proveer evidencia para defender a la ciencia. Sin esa evidencia, nuestros legisladores, y cuando digo nuestros me refiero en general, vengan de donde vengan, no tienen ninguna posibilidad de defenderla. Sin números, sin aplicaciones, sin ejemplos de cómo la investigación redunda en un beneficio económico, en un beneficio social, un beneficio alimenticio, un beneficio nutricional o sanitario. Tenemos que ir a contarlo, tenemos que ir y exigir a esos representantes que hagan oído a estas cuestiones y las representen en las instituciones que corresponden. Dentro de la ciencia también no está funcionando, pero hay que hacerlo, también hay que apoyar a la comunidad internacional, ¿sí? La comunidad internacional está muy preocupada, junto con nosotros, porque solemos ser muy buenos aliados en el concierto científico mundial, como colaboradores, como aportadores de ideas, como aportadores de recursos humanos, ¿sí? Muchas veces nuestros estudiantes se van a hacer un postdoc o parte de un doctorado y les va bárbaro. Y hay una preocupación importante. Bueno, esto también es una forma de visibilizar. Digo, no funciona porque claramente el actual gobierno no hace demasiados oídos a estas cosas, ni siquiera lo entiende. No quiere decir que no haya que hacerlo, porque esto es una bola de nieve. Puede seguir creciendo en la medida que tengamos más y más apoyos internacionales. Y después hay una cuestión humana, ¿sí? Gente como vos, como yo, como Juan Pablo, estamos más en un nivel de estar a cargo de estudiantes o de dirigir estudiantes y tenemos que levantar. Si nosotros nos caemos, ¿sí? Ya están bastante desanimados los pibes como para que nos vean a nosotros, después de haber vivido varias parecidas a estas, también caídos. Es difícil, ¿sí? Porque con el sueldo que tiene un becario, con las posibilidades que tiene de trabajar, ¿cómo lo levantás? Y bueno, tenemos que ser los famosos argentinos de lo atamos con alambre para ver cómo seguís levantando un sistema. Los chicos se van a ir, siempre se van a ir, es necesario que como parte de una carrera científica vos trates de mirar el mundo de afuera, idealmente para poder volver. Eso no es fuga de cerebros. Lo grave es si te vas pues no tenés otra posibilidad, ¿sí? Y si te vas no solamente a Europa, Estados Unidos, si te vas a Uruguay, Chile, Brasil, pues te tratan bien, te respetan como científico. Y ahí tenemos que estar muy, muy cerca de nuestros jóvenes, porque están desanimados, tienen razones para estarlo, pero nosotros también podemos dar un poquito de experiencia y un poquitito de apoyo de, bueno, ok, no lo podemos resolver así, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo seguimos trabajando? ¿Cómo colaboramos con otro grupo para las preguntas que no podemos responder nosotros solos? Hay muchas cosas que podemos hacer. Desanimarnos es casi indefectible, pero es lo último que nos tiene que pasar. Gracias, Diego. Sí, a veces es difícil, ¿no? Pero lo que creo que a veces me pasa, y seguramente veo algunos aquí que dirigen tesis, profesores, graduados nuestros,
Digamos, lo que suele suceder es que tal vez seamos el testimonio de que esto ya sucedió y que salimos, ¿no? Lo que sí es cierto es que nunca sucedió con una magnitud y una profundidad como la que está sucediendo ahora. Entonces, nada, ¿no? ¿No? Uno tiene como cierta tranquilidad o está como un poco blindado, con el cuero más duro, digamos, pero para tal vez becarios jóvenes de 25 30 años que vienen de vivir un ciclo sostenido de inversión en política científica, etcétera, y de golpe llegar al momento de ser becarios y después no poder consagrarse como lo que, ¿no? Como investigadores o como profesores con cargos más altos, ¿no? De mayor jerarquía, es difícil, es un tema difícil. ¿Preguntas a alguien? ¿Pueden levantar la mano? Shona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo te va? Muchas gracias. Yo soy de No. Perú eh, y tengo una duda a partir de lo que nos has expuesto. Eh, ¿Cómo ves el crecimiento de, digamos, algo que podríamos llamar la ciencia falsa? O sea, digamos, los grupos de científicos, digamos, científicos, ¿no? Que en base a investigaciones paralelas, a veces no tan sustentadas, tienen impactos en los gobiernos, ¿no? Durante la pandemia, una cosa que hemos visto acá en Perú y creo que en Latinoamérica en general bastante es comunidades de científicos con estudios muy cuestionables que recomendaban la hidroxicloroquina, la lejía milagrosa. Y acá en Perú al menos fue algo muy fuerte a partir de un veterinario que empezó a elaborar ese producto y que vendía grandes cantidades de ese tipo de producto al Estado, a diferentes gobiernos locales, para combatir de cierta forma la pandemia, ¿no? Y así como nosotros a veces creemos que tú primero eliges una posición y después buscas un abogado que te respalde, aquí a veces también buscamos una salida y encuentras algún científico, entre comillas, que respalde esa medida. Y es algo que nosotros estamos viendo eh, con mucha fuerza, no porque tengan respaldo sus argumentos, sino porque tienen asidero en las decisiones de los políticos. Yo soy periodista y trabajo con bases de datos, con ese tipo de información. He visto gente, digamos, científicos de la computación muy experimentados que han trabajado conmigo en investigaciones complejas que a partir de creerse una convicción en contra de que la vacuna empeoraba la situación, digamos, han desarrollado todas unas búsquedas que yo lo veo metodológicamente muy bien sustentadas, pero con conclusiones que son muy cuestionables, ¿no? Y es un trabajo de verdad que uno lo ve y dice, bueno, realmente has bajado bases de datos, has hecho un trabajo científico para tratar de encontrar casuística cosas de ese tipo, pero tu respaldo eh, es bien cuestionable, ¿no? Tus conclusiones son bien cuestionables. Y veo que eso está creciendo bastante, al menos en Perú. No sé si es que eso es algo que se está viendo en otros países en la región o cómo lo ves tú. Ujú. Sí, está Gracias. muy bien. Es la pregunta de la pseudociencia, que no la hemos tocado cuando hablábamos con Juan Pablo y es muy importante, pues efectivamente está creciendo. Varias cosas al respecto, breves, así podemos abrir a otras preguntas. Yo tengo una postura personal frente a la pseudociencia que es, la divido en dos, ¿sí? Todas son un disparate, ¿sí? Algunas están mejor armadas que otras, pero la divido en aquella que es inocua, de alguna manera, que es intrínsecamente inocua, puede tener sus conclusiones, sus consecuencias. La astrología es una de ellas, ¿sí? Si la gente quiere creer que su suerte, su destino depende de dónde estaba Marte el día de su nacimiento y lo que fuera, no le hace mal a nadie, ¿no? Y si la gente quiere abrir el I Ching todos los días cuando se despierta para ver si va a dar un examen o no, no le hace mal a nadie, ¿sí? Y así hay varias otras de este tipo que, incluso te diría el terraplanismo, que es el mayor disparate de todos. A ver, no es grave que haya algunos chiflados que se diviertan con esto, ¿sí? El problema es las que sí tienen consecuencias, sobre todo consecuencias sanitarias, consecuencias sobre la salud, que son las que vos mencionaste. ¿Qué pasa con las personas que
empiezan a inventar datos falsos sobre las vacunas para que no se hagan, las personas que utilizan y promueven el uso de la homeopatía, que es un placebo, para casos en los cuales necesitas medicina alopática, claramente, necesitas hacer una cirugía o un tratamiento. Bueno, ahí sí, ahí la ciencia tiene que plantar bandera y decir, no, ojo, ojo, esto no solo es peligroso, es ilegal y es falso, ¿sí? Hay gente que no está tan de acuerdo con esta postura porque dice que no puedes dividir una de la otra, ¿no? Es un poco el argumento de las drogas, ¿no? La astrología sería un poco la marihuana de las otras pseudociencias, porque es la que te abre la puerta a drogas duras, de alguna manera. Yo no sé si hay tanta evidencia de eso, si habría que hacer un estudio serio que puedas correlacionar si para creer en la ineficacia de las vacunas o en la homeopatía, tenés que haber pasado por un estadio previo de astrología o de terraplanismo. No estaría nada mal hacer eso. Vos lo relacionabas con algo más, cómo esto permea múltiples niveles sociales y niveles de decisión. Y efectivamente, eso es peligrosísimo. Si ahí también hay que plantar bandera. Yo no sé si estás al tanto, por ejemplo, de nuestra secretaria general de la presidencia, es tarotista. ¿Sí? Literalmente, su profesión anterior a la política es, nada, eso, tirar cartas de tarot. Bueno, uno no se siente muy tranquilo si esto ocurre. ¿Qué hacer con esto? La única vacuna que hay es la educación básica. Pero no la educación de contarte las vacunas sirven, ¿sí? Y la astrología es mentira o es una superchería. La educación que te permita discriminar, la educación que te permita buscar evidencia, saber cómo se llega a un argumento determinado, cómo se puede afirmar algo, cuándo no se puede afirmar algo. Y ahí nuestra educación falla un poquito. Solemos educar con los hechos de la ciencia y no con el pensamiento científico, que es lo que después te va a servir para evaluar cualquier cosa. Así que ahí, que es lo primero que hablábamos con Juan Pablo, la educación como bastión del desarrollo científico y del pensamiento científico. La divulgación científica sirve, por supuesto que sirve, pero es un complemento. Jamás reemplazará ni pretende reemplazar a la educación. En el mejor de los casos, la divulgación científica puede ser un gran disparador para que una docente, un docente lo tome eso para destrabar algún tema particularmente árido de las ciencias naturales o sociales o lo que fuera, pero no reemplaza esta búsqueda de la indagación del pensamiento científico, que es el que después, mañana te va a poder dar herramientas para decir, no, esto que me están diciendo obviamente es pura superstición, no tiene ningún asidero, esto otro, bueno, podría llegar a tenerlo. Así que nada, estoy de acuerdo con vos en que es un problema grave a tener en cuenta, sobre todo cuando llega a estratos de decisión. ¿Dónde atacar? En la educación formal. Yo tengo una pregunta también para hacer. Yo, a diferencia de la mayoría, todavía yo estoy terminando mi carrera de grado de ciencia política, bastante acorde a la charla, y quería consultarte cómo crees que puede mejorar la educación pública vinculado más a la ciencia. La mayoría, hoy en día también con la realidad que vivimos, ninguno de mis compañeros es una posibilidad pensar en ser investigador de CONICET. Hoy en día como que toda la parte de investigación, la verdad es que no la vemos como una salida factible, excepto que tengas atrás ya una plataforma que te permita hacerlo. Está muy bien, está muy bien la pregunta. Eh, es cierto, la investigación no goza de la mejor prensa últimamente porque se nos presenta como mártires. No contamos el otro costado. No contamos el costado de que es una profesión absolutamente fascinante y divertida y llena de buena gente. ¿Sí? Ahí, nada, estamos. Eso también hay que contarlo, que pese a que tiene algunas miserias, tiene muchísimas maravillas. ¿Sí? Por un lado, eso. Por otro lado, está el asunto em, de lo que decíamos, de que tampoco estamos contando esto de que hay profesiones con ocupación plena, que la industria toma científicos y en los lugares más raros. En este momento, por ejemplo, los físicos, los computadores, son muy demandados en consultoras económicas, porque pueden analizar el mundo de una manera que tal vez alguien que venga de la economía lo analice de una manera distinta y complementaria. Y esto, de nuevo, es contarlo, es hacer un poco la guía del estudiante científico, si así lo querés, ¿no? Porque no lo contamos. Hay un prurito
por parte de los investigadores de salir a hablar, salir a contar de qué se trata. No consideramos muchas veces que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero no lo es. Parte de nuestro trabajo es contarlo. ¿Por qué no lo hacemos? Por muchos motivos. Uno es que no se nos evalúa por hacerlo. Nosotros estamos permanentemente evaluados, ¿sí? Y en general es muy poquito lo que vos podés contar de actividades de extensión, de divulgación o lo que fuera. No se nos financia por hacerlo, obviamente. Y por otro lado, muchos dicen, y no me sale, no me gusta, no sé hacerlo. Y ahí hay una oportunidad para la educación superior, ¿sí? Es muy raro que existan instancias de formación en ciencias para actividades de comunicación y viceversa. Es raro que en las facultades, en las escuelas de comunicación, haya un módulo de comunicación científica. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer, justamente para llegar a esos compañeros tuyos que ni siquiera se preguntan si la ciencia es para ellos, aun cuando tal vez les encantaba. Pues la pasaban bárbaro en la hora de ciencias, pero después a la hora de pensar qué voy a hacer, no, yo no voy a ser un mártir, ¿sí? O No, bien, ni esto es para siquiera la genios. investigación No, es es para obligatoria. apasionados. Perdón, perdón. Que en mi carrera ni siquiera es obligatorio estar en un grupo de investigación. Y Lo bueno, puedes hacer o no lo, o sea, libre, lo libre. haces si querés hacerlo, pero no tenés la posibilidad de experimentarlo y decir, sí, esto me gusta o no me gusta, porque no es obligatorio. Tenés que tener tiempo y ganas y algún tema que te interese. Es muy diferente ciencia política a lo que sería sociología, que necesitas las horas de Sí, investigación. necesitas, obviamente, sí. Y la verdad que, bueno, no desconozco completamente la carrera, pero sospecho que un espacio para una tesis de licenciatura en ciencia política que te obliga a pensar un rato, ¿sí? A mirar la bibliografía con otros ojos, a compartirla con otros, creo que te haría una mejor politóloga. Ni siquiera tengo tesis. Por eso digo Sí, que si sí. existiera ese espacio de manera obligatoria, pero estoy hablando desde la ignorancia en este caso, ¿sí? Sí, sí, se cambió ahora el plan de estudio, pero yo creo que falta bastante. En este caso, Diego, yo siendo socióloga, es cierto lo que plantea Juana, y también estamos aquí hablando, ¿no? Nosotros en Flaxo tenemos una maestría en ciencia política y sociología, y hay algunos alumnos aquí hoy, algunos graduados. Siendo socióloga, en mi carrera de grado tuvimos en forma obligatoria que hacer prácticas de investigación, o sea, la idea de que la investigación era una posible salida laboral para un sociólogo era algo que estaba estatuido desde el plan de estudios de la carrera de grado. En el caso de ciencia política no es así, digamos, también en los diseños curriculares, como vos decías, creo que al principio, como decía Juan Pablo, también en las universidades, en formación primaria, en formación secundaria, también aparecen ciertos dispositivos que hacen que los estudiantes en formación de secundario, incluso de universitario, se vayan alejando cada vez más de la posibilidad de hacer investigación, ¿no? Incluso en carreras como sociología en este caso, que tenía en su momento, y creo que todavía lo sigue teniendo, Una tenía tradición. horas obligatorias de investigación, que en realidad, bueno, ¿en qué se transformaban después? En que, por lo menos, tal vez he tenido mala suerte, pero había un equipo de investigación financiado por un muy pobre UBASIT con muy pocos fondos que necesitaba que los estudiantes hiciéramos encuestas para una investigación, pero nosotros no teníamos la posibilidad de ver todo el proceso, de esto que vos decías, de la importancia de formularse buenas preguntas, de después ver cómo diseñamos dispositivos para poder responderlas, cuáles son los métodos válidos, ¿no? O sea, cómo nos vamos aproximando a la realidad, digamos, directamente, íbamos a hacer encuestas. Entonces nos perdíamos todo el proceso. Y esto me Claro. parece súper interesante, la cuestión de cómo la educación formal más bien normalizadora hace que nos vayamos alejando en los distintos, salvo que tengamos suerte de tener un muy buen secundario, ¿no? Que tal vez nos conecte con profesores que sepan hacer buenas preguntas. En mi caso, la primera que cuando hice el ciclo básico común, ¿no? Que es el ciclo previo a ingresar a la universidad en la Universidad de Buenos Aires, mi profesora de antropología dijo, no hay nada más difícil que hacerse una buena pregunta, y no me olvido nunca más, hace como 30 años que lo cursé, pero realmente algo quedó de eso en mí, ¿no? Para despertar después mi vocación, así que es muy importante, me parece muy interesante. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Diego, aprovechando que está aquí con nosotros y que nos queda un ratito? Víctor Hugo Jurado. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias y muy contento de estar en estos encuentros
tan refrescantes y tan motivadores para el pensamiento. Me refiero al encuentro anterior y este. Diego, es un gusto estar escuchando todas estas variaciones que estás abordando del tema. Yo me encuentro en México y no es tan diferente la situación que están viviendo ustedes. Y todo esto que venimos conversando me lleva a pensar en la relación que hay entre la inversión del PIB destinado a ciencia, a tecnología, a educación y los vínculos que hay en todo esto, ¿no? Eh, y en la región, en América Latina y el Caribe, pues hemos venido perpetuando esta dependencia hacia la inversión extranjera, comprar tecnología, comprar las vacunas que ocurrió durante la pandemia, es decir, una dependencia que está asegurada precisamente porque no hay esta inversión y porque las políticas van precisamente en contrasentido, ¿no? Las políticas públicas. Por eso digo que no estamos tan distantes en lo que está ocurriendo, que van mencionando ustedes en nuestros países. También me parece que esta forma de funcionamiento de los científicos y los grupos universitarios y de investigación, que está dividido, que está escindido y contribuye a que no existan tantas vías, tantos canales que aglutinen para las exigencias, para los reclamos, no solo a los congresos locales y nacionales con miras a cambiar la política o al menos debatirlas. Y es que parece que por momentos, al menos hablando de lo que ocurre en México, los grupos de disciplinas afines ven por sus intereses que no necesariamente son en ese momento compartidos por otros grupos de científicos que no comparten la dinámica o la tendencia económica, que es lo que va guiando las inversiones, ¿no? Entonces, no sé, Diego, si pudieras hablar un poco de tu perspectiva en torno a esto. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Primero, es muy interesante analizar cómo hacer el paralelismo, ¿no? Entre México y Argentina, cómo desde la derecha y desde la izquierda hubo en el fondo algún tipo de ataque a la ciencia, un poco más específico tal vez en México, dado que tuvo también un componente de ecologismo, ¿sí? No de ecología, sino de ecologismo, atacando ciertas investigaciones de enorme nivel sin ningún tipo de argumento, ¿sí? Eso fue algo extraño que sucedió en México con la tremenda tradición científica que tiene ese país, ¿no? Eso es, y acá es lo contrario, acá es por la inutilidad del trabajo y un ataque completamente por derecha, en este caso desde la derecha, distintos argumentos, pero que en el fondo tenían algo parecido. Y lo que preguntás es cierto, ¿sí? Cómo alinear los objetivos, o sea, la política científica, a intereses económicos. En el buen sentido digo intereses económicos, ¿no? Uno quiere que a un país le vaya bien, que se desarrolle, que sea productivo. Entonces, ¿qué haces con las disciplinas científicas? ¿Qué haces con la historia antigua, ¿sí? Con la historia medieval? ¿O qué haces con la ecología? No la ecología, la botánica, estudiar plantitas. Bueno, mostrar cómo eso también es relevante para el sector productivo. O sea, sin entender las transformaciones históricas, tanto de la Edad Media como del siglo XIX o del siglo XX, y anda a entender las transformaciones actuales. Y eso lo tenemos que machacar porque hay una ignorancia en cuanto, particularmente el ataque es mucho más sencillo a las ciencias sociales porque parece estar mucho más alejado de eso que vos llamás los intereses económicos, ¿sí? Y no están tan alejados, pero no lo sabemos contar. Si vos haces un relevamiento de las plantitas de la pampa, tal vez te aparece una plantita que estudia, y esto lo estoy diciendo porque es un ejemplo real, que estudia una botánica durante 30 años y resulta
que el efecto de esa plantita hace crecer el pelo. Y Juan Pablo y yo llegamos tarde a este descubrimiento, lamentablemente, pues se patentó hace muy poquito por parte del CONICET. ¿Sí? Y hay que contar esos ejemplos. ¿Sí? Es una apuesta de largo plazo, pero que en muchos más casos que lo que es una startup o lo que es el camino tradicional de los negocios, llega a un efecto exitoso. Con lo cual tenemos que mostrar esos ejemplos, tenemos que hacer un catálogo de ejemplos, tenerlos a manos y mostrar que no somos el enemigo del capitalismo, somos el aliado del capitalismo, el aliado del crecimiento económico, pero no lo contamos de esa manera y muchas veces lo contamos exactamente al revés, ¿no? Como que estamos del otro lado, de la vereda de enfrente del desarrollo económico, y no es así, de ninguna manera es así, o no debiera ser así en todo caso. Gracias, me encantó la idea de catálogo, ¿eh? Yo en algún momento empecé a armar unas notas sobre ciencias sociales. Es más difícil, Diego, pero me gustó muchísimo la idea. Aquí tenemos a Gonzalo Duarte Ábalos que quería hacer una pregunta. Claro. Diego, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, primero, muy interesante todo lo que se estuvo hablando acá en esta entrevista. Yo te quiero preguntar relacionado recién a lo que preguntó Víctor, porque bueno, vos decías, bueno, las ciencias sociales es un nicho hoy de la ciencia que está siendo bastante atacado por el ascenso de las derechas y también esta lógica de extractivismo que se le pide a las ciencias, ¿no? Como que produzca. Pero también lo pienso, y si querés salimos de ahí porque es un blanco bastante fácil últimamente de atacar, y lo pienso con, vos recién mencionabas, ¿no? Bueno, esos avances que uno encuentra en la ciencia donde se analiza, no sé, cierta plantita de la Patagonia y los beneficios que puede llegar a traer a futuro, pero también pensando en esta lógica de financiamiento de los centros como el CONICET, por ejemplo, ¿no? Que, que el de financiamiento ahí no discrimina entre ciencias sociales y entre ciencias duras, y además ciertos procesos científicos que llevan tiempo, que requieren, recuerdo, y que incluso, bueno, ¿no? Que a veces tienen mala fama. Pienso en, no sé, en el desarrollo tecnológico de esta papa resistente, no sé, a las sequías o las semillas transgénicas, todo el debate que hay detrás. Y relacionándolo también con una pregunta anterior que te habían hecho, perdón, recopilé varias preguntas, pero porque me quedaron también ahí el tintero, que tienen que ver con esto, ¿no? Estas pseudociencias o estos discursos pseudocientíficos que atacan ciertos desarrollos eh, que luego terminan calando, ¿no? En el discurso en el discurso político y que se usan también como un leitmotiv para desfinanciarnos, ¿no? Para negar financiamiento al desarrollo productivo en aras de, no sé, están vinculados con la Agenda 2030 y no quieren, no sé, eh, eh, meterse dentro de nuestros organismos. Digo, es difícil, ¿no? Hoy, para el campo científico, tener que salir a combatir no solamente la falta de financiamiento, sino también eh, una ignorancia en los propios medios y el discurso esos discursos, ¿no? Falaces o que intentan ponerse de pie a pie, igual a igual, con la ciencia. Sí. No, está buenísimo lo que comentás, y dado que estamos en un simplismo binario, derecha-izquierda, suelen ser argumentos de izquierda estos, ¿no? Suelen ser argumentos de atacar o cuestionar la ciencia muchas veces por cuestiones ambientales, muy bienvenidas, o cuestiones que tienen que ver con lo que se nos pone adentro de nuestro cuerpo y así sucesivamente, ¿sí? Em, de nuevo, no dejan de tener un trasfondo que hay que recibir y hay que discutirlo y hay que ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Pero los argumentos en favor del desarrollo científico para mejorar la calidad de vida de la gente son tan abrumadores realmente que bien usados, creo que nada, zanjan la discusión de una esperanza de vida de 30 años en siglo XVIII, pasamos a una esperanza de vida en Latinoamérica de 70 a 75 años, ¿sí? Le estamos dando de comer, mal que bien, a 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. La gente no se muere más por infecciones porque hay antibióticos. Mucha más gente tiene acceso a agua potable, ¿no? Todo eso
¿Tiene un efecto ambiental? Sí. ¿Está bien? No. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que hacerlo mejor y más regulado, pero no dejar de hacerlo como muchas veces, y esto lo digo solamente a puertas cerradas, lo voy a negar frente a la prensa, absolutamente, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato de digamos, los argumentos de la derecha de hay cosas que están mal, por lo tanto rompamos todo, ¿sí? Hay argumentos desde el otro lado de hay consecuencias no deseables de la ciencia, por tanto parémoslo, ¿sí? Paremos ciertos cultivos, paremos plantas transgénicas, paremos eso. No, regulémoslas. Digamos, es imposible volver la historia atrás. ¿Sí? Estos son, obviamente, cuestiones que los y las historiadoras no tienen que contar ejemplos al respecto. Es imposible volver. Entonces regulémoslo bien. ¿Sí? No dejemos argumentos eh, en el sentido de estás haciéndolo mal, entonces estás contaminando chiquicientos ríos, por lo tanto se acabó. ¿Sí? No se hace más esto. No, hacelo y no contamines ríos. Hacé plantas transgénicas resistentes a herbicidas, pero que esos herbicidas no sean peligrosos para el resto del ecosistema. Bueno, es cuestión de regular. Y hay un actor nuevo en esto, muy nuevo, ¿sí? Que está calando de alguna manera en algunas sociedades, que es el actor de la huella de carbono. ¿Sí? La huella de carbono es un actor que ha entrado en el sistema económico, no ha entrado masivamente ni mucho menos, ¿sí? Y qué sé yo, al lado de mercados como China, la huella de carbono se cae. Pero efectivamente vos cuando vendés una tonelada de carne, tenés que mostrar hoy, y no lo tenías que hacer hace 5 años, que tu tonelada de carne no tuvo un efecto muy nocivo sobre el ambiente o tu trigo resistente a sequía, que vos mencionabas hace un rato, es una historia extraordinaria de ciencia básica, que fue licenciada una empresa argentina que hoy exporta a muchos lugares del mundo. Bueno, está bien, entonces mostrá que no tenés efecto nocivo sobre la huella de carbono o que no generás gases de efecto invernadero y así sucesivamente. Es un gran desafío y yo creo que estamos a la altura de hacerlo. Aprovechemos esas regulaciones incipientes que hay para mejorar lo que hay, no para tirarlo por la borda. ¿Sí? Es una discusión que nos debemos, la que vos estás planteando ahora, Gonzalo, porque nada, se supone que nos viene del lado bueno, ¿no? La gente que quiere el bien de la población y de la sociedad, pero también se ponen en contra de la ciencia. Entonces, nada, demos bien esa discusión, no la demos con nada, argumentos de barricada, démoslo con evidencia, y ahí creo que todos vamos a salir ganando. Sí. Perdón, Diego, justo Sí, me hiciste dale. recordar esto, ¿no? Vos decías muchas veces estos ataques vienen desde medios aliados por ponerle un nombre, ¿no? A unas, no sé, pensaba justo cuando se presentó el desarrollo de esta papa resistente a la sequía desarrollada por el CONICET, se le... Es trigo, ¿eh? Sí, 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 se lo atacó con Es unas trigo y no notas papa. Un El asunto de... trigo, perdón, sí, el trigo. Me acuerdo se le atacó muy fuerte en una nota, primera plana en página 12 y por suerte este medio también, una semana, unos días después de que nada, la propia investigadora que coordinaba el equipo pidió, digo, pedir, puedo tomar la palabra yo y explicar ahora este desarrollo científico. Bueno, pero viste, a veces es más fácil sembrar una duda o una mentira que contradecir o volver para atrás, ¿no? Totalmente. Ahora, la historia esa vale la pena tomar 20 segundos para contarla. Una investigadora, Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, se preguntó por qué hay plantas que resisten sequía y plantas que no. Una pregunta científica de curiosa. ¿Por qué el girasol se banca la sequía y el trigo, después de una temporada de sequía, se muere completamente? Investigó y vio que había genes en el girasol responsables de esa resistencia a la sequía. Clonó, o sea, sacó los genes del girasol y los metió en el trigo y logró una variedad de trigo resistente a sequía en el laboratorio, en un tubito de ensayo. Después vino toda la parte de campo, ver que eso efectivamente podía crecer en el campo, que no era nocivo, que era nutricional y lo que fuera. Y después vino la parte regulatoria. Esto es una patente. Y en la licencia, cómo la hace, y la compró una empresa argentina, que es Bioceres. ¿Sí? Me parece un ejemplo tan virtuoso realmente, porque uno puede discutir las transgénicas resistentes a herbicidas si los herbicidas se usan mal. Y hay ejemplos horribles de que los herbicidas se usen mal, lleguen a las napas de agua,
puedan causar malformaciones, ejemplos espantosos. Eso no puede pasar, directamente no puede pasar. Esto es un ejemplo de un girasol, perdón, de un trigo que se banca a la sequía, no es resistente a herbicidas, le puedes poner otra resistencia si quieres, pero básicamente eso, pero cae en la misma bolsa, cae en la bolsa de todo la palabra transgénico, oh, el horror, el horror. A ver, cuando vas a la casa de tu tía y te llevas una ramita de la maceta que tiene en el balcón, pues te gustó mucho y la pones en un frasco con agua en tu casa y después la pones en una maceta, estás clonando, estás haciendo ingeniería genética de alguna manera. Y es un poco lo mismo lo que hacemos en el trigo o con otras plantas. Así que, nada, perdámosles un poquitito esa reverencia a las palabras difíciles y expliquemos, sí expliquemos, no rehuyamos ningún tipo de explicación y cuando hay que regular y mejorar, regulemos y mejoremos. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más? Siendo las 8 pasaditas, ¿tienen alguna pregunta para Diego, aprovechando que está con nosotros hoy? Bueno, yo encantada de haberte escuchado, Diego, un placer la entrevista. Estamos súper, súper contentos de que hayas aceptado la invitación y que nos hayas acompañado hoy. La verdad que no tuvo ningún desperdicio. Yo anoto todo, tengo una libretita en la que me voy anotando las cosas que surgen de estas charlas y la verdad que nada, muy, muy productivo en un momento muy difícil, además, gente que nos ayude a pensar un poco y que nos marque un poco el camino con esta forma de expresar las cosas con tanta claridad, ¿no? Que es un lenguaje que nos falta a las personas que hacemos ciencia, ¿no? Esta idea de cuando estás trasplantando la ramita ¿no? de la planta de tu tía, estás clonando. Eso es una maravilla y me quedo con eso. Muchas gracias, Juan Pablo, también bueno, por estar aquí con nosotros hoy y otra vez gracias, Diego, un honor tenerte con nosotros y gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos hasta esta hora. Vamos a descansar y los esperamos en el próximo encuentro, que es el jueves 21 de noviembre. Va a venir a charlar con nosotros Ingrid Beck. Ustedes la conocen, no es necesario que les cuente quién es Ingrid. Y vamos a hacerle una pregunta muy, muy incisiva, que es ¿dónde están las feministas? Y ella se animó a venir a responder esas cuestiones. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Los esperamos la próxima. Gracias, muy agradecidos. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, chao.